Buenas tardes, estamos en un espacio del Museo Dialoga. Hoy tenemos un tema bastante especial, un tema que mueve mucho el interés de la población que disfruta del cine, que disfruta del arte, que disfruta de la cultura. Y es que hoy justamente vamos a conversar sobre el llamado séptimo arte, y específicamente en el caso costarricense y su relación con la cultura popular, ¿verdad? Para hoy tenemos un invitado muy especial, posiblemente una de las personas que más conoce de cine en el país, que es el profesor Gabriel González Vega, a quien le extiendo un saludo. Don Gabriel durante muchos años fue profesor del Centro de Estudios Generales, el primer profesor que tuvo la Universidad Nacional en temas de cine, según leía. Es un cineasta, ha trabajado también en el área de la producción, conoce de lleno lo que es el proceso de creación artística en el cine, ha participado en numerosos seminarios, ha sido docente también en otras universidades, ha tenido especializaciones en tanto dentro como fuera del país, ha estado en eventos en Europa, en América, en África inclusive, leía. Y bueno, ¿quién mejor que don Gabriel González Vega para hablarnos de cine, verdad? No podemos olvidar también su faceta como crítico de cine, su trayectoria en el semanario Universidad. En fin, es muy amplio lo que podemos nosotros rescatar en torno a la figura y el papel de don Gabriel en el cine nacional, ¿verdad? Y hoy para nosotros es un gran honor poder compartir con Gabriel sobre este tema que tanto nos apasiona. Y hablando un poco de la pasión del cine, ¿verdad? Tenemos aquí a otro apasionado por el arte, por la cultura, que es José Soro, estudiante de la Universidad Nacional, comunicador también, y que nos va a acompañar en el proceso de la moderación. Nada más, antes de iniciar, apuntar que este es un espacio, el Museo Dialoga, producido por el Museo de Cultura Popular de la Escuela de Historia de la Universidad Nacional. Le saluda Luis Pablo Orozco. Le doy la palabra a José. José, bienvenido. Muchas gracias, Luis Pablo. Un placer estar en el Museo Dialoga y agradecerle también por darme la oportunidad de conversar con don Gabriel. Como ya usted lo explicó en detalle, una persona experta en el tema del cine. Y quiero iniciar esta conversación eh, solicitándole a don Gabriel, además de saludarle, su valoración general sobre el séptimo arte, ¿verdad? Para empezar a introducir el tema de la cultura popular, porque el cine, creo que todos conocemos qué es el cine, ¿verdad? Pero tal vez su apreciación general, don Gabriel, sobre la potencialidad del cine para contar historias y también como para narrar realidades, como documento histórico también. Tal vez ahí, don Gabriel, el inicio de la conversación. Buenas, en primer lugar, muchas gracias, muy amables. Es un gran placer participar de este programa con muchísimo gusto y además vincularme de nuevo con mi muy querida Universidad Nacional, de la que ya soy académico jubilado. Mi pasión por el cine viene desde niño, que en mi hogar era costumbre asistir con frecuencia al cine y yo comencé a hacerlo desde muy pequeño y hasta la fecha con gran regularidad. Bueno, ahora veo las películas en la computadora o en el televisor, porque desde hace casi un año no voy a la sala, lamentablemente, pero conservo lo más importante. El que se considera el primer crítico de cine, que es Ricciotto Canudo, tiene un manifiesto de las 7 artes de hace poco más de un siglo, donde él considera que el cine es el arte que integra todas las otras, y de allí el nombre de séptimo arte, porque bueno, hablaba de las 6 principales, pero efectivamente el cine tiene una capacidad abarcadora en cuanto a lo estético, en cuanto a la capacidad narrativa, y por otra parte, claro, tiene una base industrial muy compleja, que es por lo que el cine aparece también muy tardíamente en la historia de la humanidad, hace poco más de un siglo. Estamos por cumplir creo que 125 años justamente ahora en marzo
de las primeras proyecciones de cine de los hermanos Lumière en Francia. Pero como medio de comunicación de masas tiene una potencia extraordinaria, y también decía que en lo estético y narrativo es un arte totalizante que nos permite testimoniar la realidad de una forma excepcional. En ese sentido, bueno, yo que amo todas las artes, sin embargo, siempre he sido sin duda un gran apasionado del cine, y hablo de cine en el sentido más amplio. Kiné, movimiento en griego, imágenes en movimiento, pero ahora claro, esto incluye el video, incluye la televisión, incluye también los monitores en las casas, los teléfonos celulares, incluye todo lo que son imágenes en movimiento y muchas formas diferentes de consumo. Ahora en la mañana estaba justamente repasando, por ejemplo, la serie producida por la Universidad de Costa Rica por Artes en Perspectiva, que se llama Fijaciones, y que es una serie muy sugestiva y que está diseñada para ser vista principalmente en teléfono celular. Entonces vean cómo hay muchas ventanas a través de las cuales el cine se manifiesta, y cada una con sus características propias, pero todas útiles para darnos lo que decía, ese testimonio, esa visión del mundo de los autores en esa interacción con nosotros los espectadores, donde los críticos de cine no somos más que otro espectador, tal vez que ha visto más películas o que tal vez ha estudiado más a fondo el tema, y en ese sentido tiene pues quizá mejores posibilidades en algunos casos de interpretar o de comprender unas obras, pero igual es esa relación creadores, obra, espectadores, ese triángulo el que crea el fenómeno del cine y del audiovisual en el sentido más amplio. Muy bien, don Gabriel. Quisiera, bueno, remontándonos a esos orígenes, cuando se inventa el cinematógrafo y se comienzan a grabar las primeras escenas en movimiento, las primeras imágenes en movimiento, el impacto que eso causa en quien vio eso ya en una sala o en un espacio. En el caso de Costa Rica, en el Teatro Variedades, en sus inicios, ¿verdad? Se comenzaron a transmitir esas primeras imágenes, y cómo a partir de esos primeros pasos se fue generando una narrativa de lo que es la vida cotidiana, de lo que es la experiencia, la cultura popular. ¿Cuál es el balance para el caso de Costa Rica que usted hace de cómo el cine ha logrado representar esa cultura popular en Costa Rica? Sí lo ha hecho en la medida en que hemos logrado hacer cine, y crecientemente en estos tiempos, por dicha, es mucho más barato hacer cine, es tecnológicamente más complejo, pero al mismo tiempo más fácil, y constantemente aumenta la capacidad productiva porque tenemos más personas con formación, con el dominio tecnológico necesario, y tenemos de hecho más obras. Sin embargo, históricamente, de alguna manera, nos ha faltado en cantidad, diría yo. Costó mucho que realmente arrancara el cine en Costa Rica, salvo el trabajo de algunos pioneros muy anterior, como Miguel Salguero, por ejemplo. Es hasta principios de los 70 con el Ministerio de Cultura del Departamento de Cine, donde hay un periodo, digamos, de oro en cuanto a destacado de documentales de crítica social muy valioso, que lamentablemente sufre de lo que es en realidad una censura política, y que echó, digamos, a perder ese proceso. Pero luego vienen otros procesos en los cuales me ha tocado ser protagonista como director de la Cinemateca Nacional primero, directivo del Centro de Cine, y luego en 2 gobiernos como director del Centro de Cine, para tratar de forjar una industria nacional que todavía está en un proceso difícil. Todavía estamos, yo diría que muy retrasados en el aspecto legal y político, y que no es solamente desde la producción, sino que curiosamente lo que es más débil en Costa Rica
en la distribución y la exhibición, probablemente en todo el mundo. Cuesta mucho producir, pero mal que bien se hace. Ahora, yo creo que, y precisamente por esos defectos o debilidades en distribución y exhibición, la gente no sabe que en Costa Rica, desde los 70 en especial, en los 80 incluso con algunos largos ficción, y más desde los 90 y por supuesto a partir del siglo XXI, hay una cantidad de obras muy importantes de diferente duración, en diferentes formatos y estilos, que merecen atención, que merecen ser vistas, pero el problema más grande es que la gente en realidad casi no las conoce y es difícil acceder a estas. De manera que yo creo que el problema principal que tenemos sigue siendo de distribución y exhibición. En ese sentido, durante décadas, desde el 77, con el Cineclub Diálogo, hicimos un esfuerzo muy grande por llevar buen cine, incluido lo poco que se hacía en el país, por todo Costa Rica. Y también los 2 periodos que dirigí al Centro de Cine, me empeñé mucho en el aspecto de la distribución y exhibición. Esto todavía está pendiente. Ahí está abandonado el Cine Variedades que el gobierno compró y nunca tuvo capacidad de convertir en la Cinemateca Nacional que necesitamos. Y bueno, hace falta ciertamente más interés de las televisoras, hace falta mucho mayor apoyo del Ministerio de Cultura para lograr que estas muy valiosas obras costarricenses, porque hay mucho buen audiovisual costarricense, sean vistas por muchísimos ciudadanos y habitantes del país. Don Gabriel, justamente, bueno, usted menciona el tema del aporte del Ministerio de Cultura, ¿verdad? Y aquí se ha visto en este contexto nacional de crisis económica recientemente, ¿verdad? Supongo que también se dieron discusiones décadas atrás sobre el aporte del Estado en incentivos, en fondos, en presupuesto, ¿verdad? Para inversión en la industria cinematográfica. Mucha gente se cuestiona, ¿verdad? ¿Qué tan necesario, o alguna gente, para no dar cifras, porque no las tenemos, pero sí uno lee manifestaciones de gente, ¿verdad? ¿Qué tan necesaria es la inversión pública para apoyar la industria cinematográfica, ¿verdad? Usted menciona que la distribución y la exhibición es una de los retos más grandes. Estas personas que hacen crítica, digamos, de la inversión pública en el cine, argumentan que que los actores privados tienen que resolver eso como tales, ¿verdad? No sé, queremos conocer su opinión al respecto, don Gabriel. No, estas personas que dicen eso, y me perdonan, no saben nada de la industria de cine. En todas partes del mundo es absolutamente indispensable la inversión pública para que haya una industria de cine. Y hay países como Francia, por ejemplo, que han desarrollado eso muy bien y que tienen una cinematografía nacional muy visible y muy importante en su propio país. Un país necesita verse a través del arte, no a través de las muy frecuentes tonterías que vemos en la televisión o en los toros de zapote o en el humor de pésima calidad que es tan usual en este país, en periódicos, por ejemplo, etcétera. Solo y de manera limitada en, digamos, la acumulación originaria de capital, que es lo que llamamos Hollywood en los Estados Unidos, hay alguna capacidad de hacer cine sin contar con apoyo público, pero en realidad sí han tenido un apoyo público muy importante, tanto el cine independiente como el gobierno estadounidense, con un respaldo ferviente a su industria de cine alrededor del mundo, desde lo que es una potencia hegemónica desde realmente fin de la Primera Guerra Mundial. En ese sentido, sí es absolutamente indispensable. Ahora, no es tan simple como dar plata. Es mucho más complejo y eso se tiene que hacer bien. No se trata de justificar la mediocridad y, por supuesto, uno sabe que incluso hay abusos, pero hay una serie de mecanismos de financiamiento para la producción. Pero además, y la gente tiende a no pensar del todo en esto, como decía, deben haber políticas culturales para que haya distribución y exhibición alternativa al dominio tanto hollywoodense
como decía, de otro tipo de espectáculos de muy baja calidad y significación, y esto prácticamente no existe. En Costa Rica hemos estado bastante mal y personalmente soy testigo de cómo otros países han avanzado muchísimo más. Yo en los 90 viajaba incluso hasta pagándome de mi bolsillo a las reuniones de las autoridades de cine de Iberoamérica tratando de que Costa Rica se integrara a Ibermedia, cosa que mucho después finalmente se logró y que ha sido sumamente importante. Pero me tocó ver en el proceso como otros países se nos adelantaron y también lograron, por ejemplo, leyes que ordenaran y que dieran un impulso a la industria cinematográfica, cosa que Costa Rica todavía tiene pendiente. Aquí a principios de los 70, los sectores más conservadores y reaccionarios se asustaron con la obra del Centro de Cine, que entonces se llamaba Departamento de Cine, con esas películas que hacía, por ejemplo, Banana Republic de Anthony House, por ejemplo, Los Presos de Víctor Ramírez, películas de análisis de problemas sociales. Muy oportuno mencionar aquí Huaca, la tierra de los bribris, de Edgar Trigueros, que falleció en un accidente joven y que fue incluso censurada por la propia directora del Centro de Cine, Portitico Moreno, en su momento, que prohibió que se mostraran unas imágenes de la quema de ranchos de indígenas. Un problema que sigue vigente hasta hoy con los horrores que le hacen los terratenientes blancos a los indígenas en la zona sur del país principalmente. Y desde entonces no ha habido realmente, aunque se avanzó un poquitito, no ha habido interés, ha habido temor y ha habido desidia burocrática. Tuvimos 2 viceministros que eran productores de cine y realmente no sirvió para nada. Y en ese sentido, el problema más grande del cine costarricense es el papel mediocre, insuficiente del actor, digamos, que es el Estado. Por parte del sector, digamos, de producción, tenemos a mucha gente donde ciertamente hay mucho talento, pues no todo el mundo, por supuesto, como en todo, donde ciertamente hay mucha capacitación y preparación y se ve, como decía, en una buena cantidad de obras de alta calidad. Acaba de estrenarse El pájaro de fuego, que es una película estupenda, por ejemplo, producción nacional. El sector ha tenido problemas lamentablemente y no sé si es por ese mismo hecho de ser tan difícil hacer cine en Costa Rica, de ser muy conflictivo al interno y de estarse como disparando a los pies. Pero yo reivindico con mucha energía y entusiasmo la mucha gente capaz y que lo ha demostrado, que está trabajando, pero que tenemos ese muro contra el que nos estrellamos. Incluso este gobierno, que tuvo un apoyo decisivo del sector cultura, ha tratado terriblemente mal al sector cultura. Y bueno, este ministerio, perdón por decir eso, pero es el peor de la historia. Y nuestro sector, de una manera casi unánime, ha pedido que se cambie eso y la respuesta del presidente ha sido bochornosa, del más absoluto desinterés y lamentablemente, bueno, es uno de los aspectos terriblemente negativos del gobierno. No quiero hablar más del gobierno, puedo hablar muy bien de don Rodolfo Méndez en el área de transportes e infraestructura o de don Daniel Salas en el área de salud, para que no se me malinterprete que no es una crítica política, pero lo peor de este gobierno y del anterior ha sido el sector cultura. Entonces, bueno, ahí tenemos la mayor pega, pero yo sí invito al costarricense a buscar las obras nacionales porque hay mucho bueno que ver y no comenzó además en este siglo como alguna gente dice, sino que ciertamente hay mucho anterior que también está por ahí, pero que hay que rebuscar para encontrarlo. Muy bien, don Gabriel. A propósito de lo que usted ha venido comentando sobre el papel de agente que denuncia como un agente crítico de la sociedad dentro de lo que es la producción cinematográfica, yo quisiera tal vez, don Gabriel, que usted nos comente esa capacidad del cine de poner el dedo en la llaga,
en torno a los problemas sociales. Y en el caso costarricense, usted nos comentaba de esa producción tan rica en documentales que se dio en los años 70 y tal vez podamos hablar de lo que se ha hecho, por ejemplo, un poco más recientemente, lo que significó Caribe, en su caso, que usted conoce bien los detalles de esa producción, lo que implicó Presos más recientemente todavía y antes incluso Gestación, tal vez. Claro, sí, bueno, esas son 3 películas en las que trabajé como coproductor con Esteban Ramírez, y además no solo en la producción, sino que trabajé de lleno en la distribución y exhibición, y hay otras de otros autores nacionales también muy buenos. Yo podría decir que hay como 3 tipos de cine nacional, entre los cuales hay uno que es el que a mí personalmente más me interesa y más me gusta, que es el que tiene que ver con plantear problemas sociales, temas de las comunidades y además también hacer análisis psicológico de personajes, y es el que más se relaciona con lo que mencionabas del museo y la cultura popular. Ha habido algunas obras muy ambiciosas que son crípticas, como poéticas, fantasiosas, que es un terreno difícil donde han habido, yo creo que varios intentos fallidos, aunque sean obras tal vez estéticamente atractivas, pero que en definitiva se comunican no muy bien. Eh, Algunas sí. Y luego hay un cine más orientado al entretenimiento superficial, que lamentablemente es el que más ha visto la gente, que son las películas que han contado con más apoyo, por ejemplo, de las empresas de televisión y del sector privado y demás, pero que son las películas más tontonecas, las películas que incluso plantean estereotipos muy discutibles, de machismo, de homofobia, de esto, de lo otro, sobre el campesino, en fin, y que, verá, a mí personalmente, bueno, son parte de la industria, pero obviamente no es lo que más me gusta. En realidad, las obras que yo estimo más valiosas son aquellas que plantean temas sociales, y yo voy a hablar un poquito más de las 3 que conozco muy bien, pero por ejemplo, trabajos como los de André Heidenreich, donde en Password, Una mirada en la oscuridad, el que también soy coproductor, se plantea el tema de la explotación sexual de menores, o la película sobre el doctor Moreno Cañas y las hipótesis sobre su asesinato, La región perdida, o películas como la de Hilda Hidalgo sobre Violeta Alfín, sobre una adulta mayor, y también sobre la tercera edad y sobre temas de orientación sexual en El baile de la gacela, o una película, esta es de Iván Porras, que es uno de los directores jóvenes, igual que Alexandra Latishev, que tiene Medea, que es una película sobre el tema del aborto. Es una película muy, muy particular, muy interesante. Yo mencionaba El pájaro de fuego, que se acaba de estrenar, que me parece formidable, que es sobre, bueno, en la Carpio, pero ellos realmente quieren verla con una visión, digamos, más amplia, más universal, sobre el tema de las oportunidades de los jóvenes, y el tema del tráfico de drogas y los enormes problemas que plantea la violencia y demás. Sobre esto, Paco González había hecho otra obra muy importante, que es Tres Marías, que también está en una comunidad marginal, o Patricia Velázquez con Dos aguas, que plantea el tema del narcotráfico en Limón. Es decir, son todas estas obras de un gran interés. Estoy pensando en El despertar de las hormigas, por ejemplo, en donde Andrés Campos hace una muy buena fotografía, que es el mismo fotógrafo del Pájaro de Fuego, que es una estupenda fotografía también, que trata, bueno, el tema de género. En estas que yo trabajé, y lo hice porque realmente solo me interesa vincularme a películas en las que crea profundamente, en Caribe se plantea el tema de la explotación petrolera por un lado, y el triángulo amoroso, que es el tema más frecuente en la literatura costarricense, y se combina muy bien los dos a partir de un estupendo cuento de Salazar Herrera. Y es una película determinante, porque luego de los esfuerzos pioneros, principalmente de Óscar Castillo, Caribe es como un gran salto adelante en cuanto a calidad, tanto estética como a profundidad conceptual, con actores internacionales de primera fila como Jorge Perugorría, una película que tiene un gran éxito en festivales y también éxito de público en Costa Rica. Y luego Esteban hace Gestación, que es tal vez mi película personalmente más querida, que plantea el tema
del embarazo adolescente en una muy hermosa historia de jóvenes con muchas ramificaciones interesantes, con un trabajo muy notable de los intérpretes, tanto los jóvenes como los mayores, como María Bonilla o María Silva, por ejemplo, que es una película que tiene un extraordinario éxito de público. En ese momento bate todos los récords de taquilla, una película que lleva casi 150,000 personas a las salas en Costa Rica, igual gana muchos premios. Con ambas a mí me tocó recoger premios, sea con Esteban en representación de él en diferentes festivales, y luego Presos, que plantea el tema de la delincuencia, el tema de la vida en las cárceles, que es una mirada muy lograda a lo que es efectivamente una cárcel, que se filmó en San Rafael de Alajuela, dentro de una cárcel en parte. Ahí de nuevo Natalia Arias hace un excelente trabajo como intérprete, ya lo había hecho en Gestación. Entonces son todas películas que plantean problemas reales, que plantean personajes creíbles, personajes verídicos, y que lo hacen con un gran acierto en obras que son, digamos, agradables, interesantes de ver, que tienen distintos grados, digamos, de éxito en cuanto a público, pero que igual merecería ser vistas todavía por muchísimo más gente, y que muestran procesos de producción sumamente complejos y avanzados, que son, digamos, muy notables. Y por otro lado tenemos documentales, series, cortos de una gran calidad. Voy a mencionar solo un par de cosas que conozco recientemente. Yo fui presidente del jurado de los premios nacionales ahora el año pasado. Los anteriores están por entregar los nuevos. Y ahí vi películas, por ejemplo, el documental de Patricia Howell, que tiene una filmografía muy interesante, el documental sobre una gran cantante costarricense que se llama Los Caminos del Amor, que es, a mi gusto, realmente hermoso, notable, o la película de Esteban Richmond, que es una serie de la Universidad de Costa Rica que se llama Cuerpo, que es una visión muy de avanzada sobre el cuerpo como concepto, como territorio, como relato, como base de todas las expresiones. O, por ejemplo, que, bueno, no se pudo premiar porque no alcanzaban los premios, Tierra Ajena, que es un trabajo de ciencia ficción, que es un corto muy sugestivo. Aquí se han hecho cortos maravillosos, como por ejemplo Mitos y Ana, de Estudio Flex, hace una veintena de años, u otros documentales extraordinarios como los que ha hecho la UNED. Y a mí lo que más me preocupa es como que cuánta gente ha visto todo eso, y además cuánta gente por ahí escribe y habla mal y se burla de la producción audiovisual costarricense, y lo hace desde una tremenda ignorancia. Y bueno, las autoridades que no reaccionan para apoyar, pero es que la palabra apoyar no es la apropiada, para establecer políticas culturales serias, rigurosas, que permitan desarrollar una verdadera industria cinematográfica. Don Gabriel, hablemos un poquito de la audiencia, porque usted ha hecho, digamos, una descripción detallada de esa producción bien prolífica del cine costarricense, más allá de lo que algunas voces, digamos, nieguen o indiquen sobre la calidad de este, ¿verdad? Y la audiencia también tiene que irse educando, ¿verdad? Es decir, ir conociendo las experiencias, y su preocupación va por esa línea de que qué tanto habrá visto la gente. No sé si, bueno, usted como el director del Centro de Cine, si también desde su visión, con tanta experiencia en el mundo del cine en Costa Rica, ¿qué se ha hablado en el gremio sobre espacios comunitarios, por ejemplo, espacios en colegios, en asociaciones, en grupos diversos, en canales regionales, por ejemplo, para promover estas producciones nacionales, y también para que la misma gente vaya abriendo más sus ojos y digamos, orientando su mirada también para valorar el arte que se produce en Costa Rica, don Gabriel? Sí, claro. Nada más como redondeando la idea, estaba recordando los muy valiosos trabajos de Gustavo Fallas, Puerto Padre, y muy recientemente Río Sucio, dos películas muy buenas, especialmente Río Sucio me parece verdaderamente notable, y que sin embargo son películas que se dieron
mínimamente en sala. Bueno, ya la última además sufrió el tema de la pandemia, pero sí, durante muchos años, desde el 77 hasta el 90 en especial, pero realmente como hasta el 2000, yo trabajé con el Cineclub Diálogo, que surgió como un grupo de amigos que queremos ver buen cine y comenzamos a movernos para conseguir películas en aquel entonces en 16 milímetros o en 35 milímetros de las bodegas de las salas de cine y a presentarlas para verlas nosotros con quien más quisiera y luego en relación con embajadas y otras fuentes y el mismo centro de cine, empezamos a recorrer el país dando películas en iglesias, restaurantes, en la playa, en la calle, verá, en salones comunales, etcétera. Y eso es algo que se puede y se debe retomar, que se ha hecho en alguna medida, quizá no tan sistemáticamente. Aquí de nuevo, insisto, sí creo que ha quedado debiendo muchísimo el Ministerio de Cultura, el mismo Ministerio de Educación. Mira que con una película tan importante como Password, Una mirada en la oscuridad, que es una película, además, porque Andrea Heiderich es como un cineasta con mucha, digamos, intención de hacer un cine interesante y complejo. Egon Niehaus, el productor, era alguien muy interesado en el mensaje sobre la explotación sexual de menores. Le pasamos más de un año lidiando con el Ministerio de Educación, que no quería presentarla, siendo que era una película extraordinaria para educar a los jóvenes frente a la explotación sexual. Algo parecido nos pasó con Gestación, habiendo un problema tan serio de embarazo adolescente, y pese a que yo busqué personalmente a mi amigo Leonardo Garnier, con quien coincido en el 100% de todo lo que publica siempre, y sin embargo no logramos que el Ministerio de Educación se tomara en serio Gestación y contribuyera realmente. Por dicha conseguimos un éxito enorme en las salas de cine, pero aún se queda corto para toda la gente que debiera verla, y esto fue hace ya casi 20 años. Eh, es complejo, bueno, ahora la pandemia además está, por supuesto, estableciendo una limitación tremenda. Yo estaba viendo ayer La Mexicana, que es una obra de Paco González muy interesante sobre el tema de las drogas, que se presentó por la plataforma de la Sala Garbo, la plataforma online. Verá que son maneras alternativas de tratar de demostrar la producción nacional. Pero sí creo que es como un problema muy complejo, y un poco lo que yo he sentido es que cada director, cada productor anda como con la película bajo el brazo, tratando de ver cómo hace, dónde hace, cómo puede. Y el público tiene una deformación muy jodida que se da con todo el arte, que es de pensar que es un lujo y que debe ser regalado. Yo creo que a los pintores les ocurre, ¿verdad? Que la gente llegue y dice, ay, ¿cuándo me regalas un cuadrito? ¿Verdad? Y a los actores les pide, mira, vengan y hacen aquí un sketch y claro, gratis. Y a los Y a los músicos. cineastas también se les pide como que les regalen el video de la película, pero nadie hace eso con el ingeniero, ni con el abogado, ni con el médico, ¿verdad? De alguna manera hay como un problema de actitud, de sentir que es como postre, cuando en realidad es fundamental. Yo creo que el problema que estamos teniendo en Costa Rica, que se ve en las redes, de una espantosa ignorancia, de una terrible falta de educación, y la educación, y se lo digo como profesor durante décadas en estudios generales, en la UCR, en la UNA principalmente, y de ver lo mal que llegan los estudiantes, la pésima educación secundaria que hay en Costa Rica, que lamentablemente es una realidad. Estamos viendo las fake news, es decir, cómo la gente se va de cabeza con el montón de idioteces conspiranoicas y se las creen. Hay un problema educativo seriosísimo. Estas muy valiosas obras ya hechas y otras que se pueden hacer y que se puede apoyar que se hagan, son importantísimas para educar a la gente, pero no hay para nada una política nacional que venga ni desde Casa Presidencial, ni desde Ministerio de Cultura, ni desde Ministerio de Educación. Yo diría que ni siquiera desde las universidades. Eh, Aún, por ejemplo, en la UNA había un proyecto de cine en el campus en el cual fui parte en alguna medida, y sin embargo era algo así como marginal,
verá, con una sabanita ahí que se movía en una esquinita a la par del comedor. No se entiende la potencia del audiovisual, no se le da la importancia que se debe. Como decían los cineastas, se han desgastado mucho peleándose entre ellos, pero yo defiendo a muerte las capacidades que mucha gente tiene y que están demostradas en las obras que han realizado y que aquí, bueno, apenas he mencionado unos pocos nombres y obras, pero que hay como muchísimo más, ¿verdad? Y que entonces, junto con fortalecer la producción, junto con la urgencia de una ley de cine, tenemos que realmente lograr como una visión de conjunto en serio. Ahora, somos un país, con esto va a causar roncha, de que se financian iglesias que son clubes políticos trampistas y hay exoneración de impuestos para eso. Perdón, para iglesias que están, ¿verdad?, en garajes hablando maravillas de que Trump tiene que ser dictador de Estados Unidos y con nuestros impuestos estamos pagando eso. Estamos pagando con nuestros impuestos a empresas piñeras brutalmente contaminantes que explotan trabajadores ilegales y que entran en regímenes de zona franca y nos meten el cuento de que todas son Intel. No, eso no es cierto. Y que eso es lo que pagamos con nuestros impuestos. O como acabo de leer una noticia de los miles de millones que no se ejecutan en muchísimas instituciones y se desperdician. Entonces, no es que no hay recursos, pero por un lado hay miedo al arte de verdad y por otro lado hay una negligencia terrible de los sectores políticos. Bueno, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, pero esta conversación yo siento que merece una segunda parte. Sí, a mí me encantaría. Yo he quedado, bueno, quedo igual, yo creo que José, ¿verdad? Con muchas preguntas, con muchas inquietudes y queriendo profundizar más en este tema.